Bien, nos incorporamos nuevamente para iniciar la sesión número 2. Recuerden que es la misma presentación, únicamente le damos continuidad. ¿Sí me escuchan bien? ¿Tienen claro el audio? Francisco, Mari, Sí, se escucha bien, maestra. muchas gracias. ¿Cómo les fue con la entrega de las primeras actividades? ¿Bien? Bueno, en mi caso no lo pude realizar, no pude enlazarme. ¿No pudo entrar a Classroom? Sí, se me complicó un poco y ya no pude textear nada. Bueno, nada más hay que tener en consideración que terminando la última sesión hay que procurar sacar adelante esas actividades, ¿sale? Sí, Por lo claro, pronto, claro pues que sí. yo sé que es muy poquito el tiempo, ¿verdad? 20 minutos entre que puede suceder algo, se traba la computadora, etcétera, X pendiente, ¿verdad? Pero bueno, Sí, hay pero tiempo vamos a como ver. quiera. Sí, Sí, claro. claro que sí. Gracias. Bueno, ¿sí visualizan bien mi pantalla? Vamos a darle continuidad porque en la primera sesión sí perdimos bastantito tiempo, tardaron mucho en conectarse, hay que procurar ser muy puntuales. Bien, antes de que nos cortara la primera sesión Zoom, estábamos hablando acerca de los estilos de aprendizaje. Y bien como lo comentó el compañero, ¿verdad? Los estilos de aprendizaje son una mezcla de factores cognitivos, afectivos y fisiológicos que nos sirven relativamente para poder percibir nosotros como docentes de qué manera percibe, interactúa y responde el estudiante en su entorno de aprendizaje. Entonces, aquí en la esquina podemos visualizar, lo voy a dejar así sin maximizar la pantalla porque de repente se me traba por el internet, entonces para mí es más fácil. Entonces podemos visualizar en este recuadro y tal vez ya ustedes estén familiarizados o ya hayan escuchado e inclusive aprendido o aplicado los estilos de aprendizaje. ¿Sí? Estos estilos de aprendizaje se aplican desde el primer inicio, desde el primer momento que nosotros tomamos a cargo una nueva clase, una nueva asignatura, etcétera, ¿sí? Para nosotros como docentes es bien importante desde el primer día observar si tenemos a la mano algún test para identificar el estilo de aprendizaje del estudiante, mucho mejor. Es para nosotros primordial identificarlos desde el primer momento porque así nos percatamos, ¿sí? Si el método que nosotros tenemos contemplado utilizar o aquella técnica o herramienta que queramos emplear en nuestras clases van a ser favorables para los educandos o no. Entonces, los distintos estilos de aprendizaje nos ayuda a comprender de qué manera y a través de qué tipo de material, diseño o herramienta el estudiante aprende. Si el estudiante es auditivo, es decir, si aprende simplemente escuchando o relaciona a través de un sonido, algún poema, canción, recitado, etcétera, su estilo de aprendizaje es ese. Si aprende a través de lo visual, es decir, no necesita necesariamente poner atención, es decir, escuchar y solamente con visualizar, sea un gráfico, un icono, una imagen, inclusive hasta un video, el alumno es visual. Si el alumno es kinestésico, por lo regular manifiesta que necesita la práctica, ¿sí? El estudiante kinestésico necesita llevar a cabo la teoría. Si yo doy un tema, lo explico tal cual, resuelvo dudas, etcétera, el estudiante que es kinestésico tendrá que llevarlo por su propia cuenta a cabo, a través de una imagen, a través de una tarea, a través de una actividad y demás. Lo importante para él es buscar la retroalimentación, ¿ok? Y así sucesivamente con los demás estilos de aprendizaje. Tenemos el lógico matemático, que en algunos estudiantes no se manifiesta tanto.
pero en otros más. Sin embargo, el razonamiento inductivo y deductivo es bastante notorio. Aquellos estudiantes que son brillantes en las matemáticas y que son muy eficientes para resolver problemas razonados, es que tienen desarrollado su estilo lógico-matemático, ¿sí? Así como el social y el individual. Pero entre los más básicos y manejados se encuentra el auditivo, el visual y el kinestésico. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, muy bien. Se han conectado apenas 3. Bueno, al final queda la clase grabada, no sé qué pasará a los demás. Ahorita vamos a tomar asistencia. De nuevo en cada sesión. Bien, continuamos. Fines de la nueva educación. Fíjate bien, el nuevo modelo educativo, como hace rato lo estaba comentando, busca ciertos fines o parámetros que van a distinguirse como una estrategia para que el estudiante adquiera los aprendizajes significativos. Y los podemos visualizar aquí en el círculo que tenemos a nuestra derecha. Están enumerados. ¿Por qué? Porque son competencias afines. Son competencias que están fijadas en orden para que el estudiante las adquiera. Ahorita vamos a abordar los fines. Pero aparte de los fines, el estudiante pues necesita adquirir ciertos principios pedagógicos y esos principios los adquiere con apoyo del docente, ¿sí? E igual, los tenemos enumerados. Desde poner al estudiante como el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, que recuerden, viene siendo prácticamente el protagonista. Comprender y entender de qué manera aprende. Acuérdense que lo hacemos identificando el estilo de aprendizaje. Número 2, es bien importante tener en cuenta los saberes previos. Por eso, en mi caso, yo les asigné un examen diagnóstico, porque con base a sus respuestas, yo me voy a percatar si van avanzados o si es que les falta conocimiento o simplemente ya dominan todo. Entonces, es bien importante. Hay muchos maestros que lo acostumbran a hacer una breve evaluación o un examen en forma de preguntas, puede ser de forma oral o forma escrita, para saber el nivel académico que los estudiantes traen de niveles anteriores. ¿Sí? El número 3 es bien importante, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Recuerden que somos líderes, que somos guías. Entonces, somos los encargados hasta cierto punto de brindarle las herramientas suficientes y explicar, orientar al estudiante qué procede, cómo se elabora la actividad. Y digo yo hasta cierto punto liderar y orientar, porque no podemos facilitar del todo el aprendizaje al estudiante, porque si no, ¿dónde queda la construcción del aprendizaje significativo? Debemos darle oportunidad o hincapié a que él, a través de la actividad, haga una lectura, observe, relacione y responda. O a través de una tarea, indague, investigue, busque, identifique por su propia cuenta, etcétera. ¿Ok? Conocer los intereses del estudiante también es muy importante, ¿sí? Conocer qué les interesa, qué buscan, cuál es su objetivo principal. Desde pequeños, desde el preescolar hasta el nivel superior. Es muy importante identificar los intereses, aprender a conocer a nuestros estudiantes. La estimulación intrínseca es bien importante porque esto viene de la parte interna del estudiante. Ahora bien, existen y se pueden hacer presentes las barreras internas y las barreras externas, hablando tanto fisiológicamente, tanto emocionalmente, tanto afectivamente, etcétera, en el estudiante, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, Isabel Berenice, ¿me escucha? Isabel Berenice, puede puede desmutar su audio, por favor, para que me participe. Isabel Berenice, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Sí. Estamos hablando de la motivación intrínseca. ¿Sí? ¿Ya lo había escuchado antes? Sí. Perfecto. En su caso, ¿lleva a cabo la profesión de docente actualmente?
Sí. Bien, perfecto, ya tiene experiencia. Entonces, si hablamos nosotros de las barreras generales, internas, que a un estudiante en cualquier nivel se le pueda presentar internamente y que provoquen que el estudiante avance, se desarrolle o tenga buen rendimiento académico, ¿sí? Entre las muchas barreras internas que existen, mencióneme 2, aquellas que puedan impedir que el estudiante siga adelante en el proceso educativo. Barreras internas. ¿Qué puede ser? Dentro de lo que es en familia o Incluyen varios factores. Bueno, la familia puede ser, la interacción de la familia puede ser un factor externo, ¿sí? Lo que provoca el trato, el cuidado o la interacción de confianza con la familia sean barreras internas, ¿verdad? Porque podría ser que el estudiante sufra de violencia intrafamiliar y sabemos que ese es un daño muy severo, ¿verdad? ¿Qué otra cuestión sería? ¿Qué otra cuestión interna? Barrera interna. pues puede ser también que al niño una barrera que le impide es no le llame la atención, problemas psicológicos, un problema también que pueda ser como falta de motivación. Podría ser. Fíjate, hablando de problemas psicológicos, a veces se torna la ocasión o la experiencia de tratar o trabajar con infantes o estudiantes de grado más alto con problemas de déficit de atención. Entonces, cuando nosotros como profesores no conocemos los diferentes tipos de déficit de conducta que existen, es muy difícil poder orientar en su momento al estudiante. Sabemos que a veces ciertas cuestiones, como algún tipo de problema o retraso en el estudiante, no están a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque no somos especialistas en ello, no somos psicólogos, ¿verdad? Dependiendo la carrera o el enfoque que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, cuando vivimos ese tipo de situaciones, debemos de pasarlo a un especialista, consultarlo al padre de familia, porque a lo mejor el padre de familia sabe qué le sucede al hijo, o en su debido momento, si el padre de familia no lo ha detectado, sugerirle un apoyo especializado, ¿verdad? Un apoyo profesional. Muy bien. Entonces, los demás principios pedagógicos son bien importantes. Hablan del aprendizaje, hablan del lenguaje, hablan de la cultura, de la evaluación, que también es una parte muy importante en el proceso educativo. Muchos estudiantes se bloquean al escuchar evaluación, examen final, prueba, diagnóstico, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos no están preparados a resolver ciertas situaciones. Entonces, pero la evaluación aquí la tenemos que mediar. Hay muchos rubros, hay muchos criterios de evaluación que podemos aplicar para evaluar y que el estudiante, más allá de sentir que si no cumplen ciertas cuestiones va a reprobar, aquí lo importante es la motivación, tanto del docente como de él mismo de forma intrínseca, ¿sí? Bien. Francisco Javier Frías Covarrubias, ¿me escucha? Sí, claro que sí. ¿Actualmente desempeña la carrera de docente? No, yo ya hace bastantitos años dejé de impartir clase, impartía las matemáticas y ahora nada más apoyo a personas que tengan algún problemita de matemáticas. Claro, clases de apoyo en pocas palabras, ¿verdad? Sí, nada más. Soy Perfecto. jubilado médico, ya Muy nada bien. más a eso. Bueno, pero la experiencia queda sin duda alguna. Claro. ¿Me puede mencionar en cuanto al aspecto o rubro de la evaluación, cuáles eran los criterios que en su momento usted aplicaba para evaluar al estudiante? ¿Qué puntos tomaba en cuenta para que ese estudiante cumpliera y obtuviera, bueno,
Lo que en su mayoría quieren un 10, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como he sabido, la materia de matemáticas, Ajá. por algún motivo o razón, gran cantidad de alumnos sacan calificaciones muy bajas. Sí. Entonces, yo los evaluaba con el típico examen escrito, con problemas a resolver, pero siempre se dio las bajas calificaciones. Entonces, yo procuraba nada más a los que pasaban el examen, tenía una evaluación lo manejaba por decir, si eran 30 alumnos y nada más Sí. 5 pasaban, entonces volvía a ponerles el mismo examen, pero ya a los 5 que pasaron no. Total que los evaluaba 3 veces y de Muy ahí bien. sacaba una ponderación y eran Claro. los alumnos que pasaban, pero los que iban, sacaba la relación como daban en el bachillerato, Sí. sacaba la relación de los que iban para alguna carrera de ciencias exactas y procuraba Ajá. enfocarme nada más a ellos. Y Muy así bien. los evaluaba. Evaluaba a los que iban para ciencias exactas. A los demás, ellos hagan de cuenta que tienen el pase automático. Bueno, pues aquí era dependiendo, ¿verdad? La forma de trabajo en la institución educativa. Entonces, pues Sí, bueno, simplemente usted se acoplaba y trabajaba de acuerdo a las condiciones y a lo que se le indicaba. Pero bueno, así. muy bien. Al final de cuentas, usted estaba aplicando una metodología, una técnica y bueno, le funcionaba, ¿verdad? Porque cuando vemos resultados, quiere decir que el método, la técnica es eficiente. Si no Sí, vemos resultados, si el resultado es desfavorable continuamente, quiere decir que el docente no está aplicando o de forma correcta la técnica o método o simplemente hay que cambiarlo, drásticamente modificarlo, sí, ¿verdad? así es. Y me dieron muchas satisfacciones porque varios lograron graduarse de ingenieros. Perfecto, Y había retroalimentación más que todo muy para bien, ir afinando las muy bien, evaluaciones. perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias por su participación. Vamos a continuar. Anteriormente les indiqué ciertos fines que busca la nueva educación, la nueva escuela, como hace rato también dijo otro compañero, ¿sí? Aquí en estos cartelones, que tal vez ya los habían visto divulgados por las redes sociales o por internet, muestran las principales competencias que el nuevo modelo educativo busca y me encantaron porque están desarrollados y desglosados por nivel académico, ¿sí? Entonces, en la competencia del saber expresarse, que es decir, que viene dentro de la disciplina o la ciencia del lenguaje y la comunicación, por mencionar algunos porque son muchos, tenemos, por ejemplo, como meta principal, lo vemos en el círculo de en medio, es que todos los estudiantes elocuentes tengan iniciativa y puedan expresar y defender sus ideas propias, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo experiencia en el nivel medio superior, he trabajado todo este tiempo con jóvenes de preparatoria y con universitarios. Entonces, es una pena, por compartirles una experiencia, que a ese nivel algunos estudiantes no sepan conducirse o no sepan desenvolverse de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, es bien importante mostrar esas herramientas, aplicar esta competencia y sacar esa aptitud del estudiante. Entonces, por ejemplo, en el preescolar, ¿cómo comenzamos? Bueno, el infante de preescolar es capaz de hablar de sus emociones y gustos, claro, en su lengua y dialecto, ¿verdad? Dependiendo la región. Puede comunicarse. ¿Por qué? Porque si tiene una duda, pregunta. Logra entender tras la explicación paciente y detallada de la docente o en este caso la educadora de preescolar. Las competencias se aplican de acuerdo al nivel, esto varía mucho. Por ejemplo, en primaria, un estudiante de primaria ya puede expresar sus ideas tanto en su idioma o dialecto
escribe y habla de una forma más fluida, más adecuada. ¿Por qué? Porque aprende más, porque ya construye palabras. Si estamos hablando de un niño de primaria, de primer grado, pues bueno, empezamos con lo básico. Si no se le dio el aprendizaje suficiente en el preescolar, la maestra de primer grado tiene la responsabilidad de sacarlo adelante, ¿verdad? Aprender las vocales, aprender el abecedario, aprender la técnica silábica, etcétera, ¿sí? En secundaria, por ejemplo, los estudiantes ya pueden exponer frente a grupo. Son bien importantes las implementaciones de las exposiciones. Desde primaria inclusive se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque el estudiante aprende a desenvolverse de una forma amena, de una forma confiable. ¿Por qué? Porque lo primero que uno dice como docente es echando a perder se aprende. Estamos aquí para practicar, para aprender, ¿verdad? Entonces, el estudiante entra en un entorno de confort donde puede ir trabajando con su seguridad, ¿sí? Entonces, también lastimosamente hay estudiantes que no tienen buena inteligencia emocional o buena autoestima. Entonces, hay detalles también. O sea, debemos de estar como docentes en todos los aspectos, ¿sí? En la media superior, pues bueno, ya a estas alturas somos conscientes de argumentar, de redactar, se supone que con buena ortografía y dramática, hablar de una forma fluida, justificar, construir conclusiones, etcétera, ¿sí? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Está muy sencillo, la verdad. Esto está platicadito. Yo sé que algunos ya lo manejan. Es el día con día de ustedes. Y los que no, pues bueno, hacemos solamente retroalimentación. Bien, vamos a ver, para no estar yo leyendo todo. Michelle Bravo, ¿me escucha? Michelle Bravo. Michelle Bravo, ¿me escucha? Bueno, al parecer la compañera no me escucha. Isabel Berenice, ¿me escucha? Isabel. ¿Me escucha, Isabel? Ya activó su micrófono. Isabel. Estamos hablando de la competencia del pensamiento matemático. Bien, bueno, al parecer no escucha, no sé qué pasa. Sí, bueno, hablamos, ¿ya me escucha, Isabel? Hay alguien que está escrito como, ay, es que se me desconectan, como una marca de celular. GW Metal, ¿quién es? Hay que modificar. ¿Me escucha? Sí. Hay que modificar el nombre, debe de aparecer el nombre de ustedes para que no haya confusiones, por favor. Sí, ya cuando tenga tiempo lo modifica. Bien, ¿ejerce actualmente la profesión de docente? Sí. Bien, me supongo que si no es que lo lleva a cabo, o tal vez lo puede entender, en cuanto a la, ¿cómo le diré? La estrategia o del pensamiento matemático, ¿sí? La competencia, se me fue la palabra, la competencia del pensamiento matemático, ¿sí? ¿Sí lo conoce, lo lleva a cabo o no? En parte porque yo imparto la asignatura de inglés. Ah, es usted maestro de inglés. Bueno, cuando en su momento usted fue estudiante, tuvo que enfrentarse a este tipo de situaciones, ¿verdad? Los retos matemáticos, ¿sí? Bueno, como docentes en el grado de preescolar, es importante enseñarle al estudiante el conteo inicial. Podría ser hasta el número 20. Hay unas docentes que de acuerdo al grado o proceso de trabajo de los estudiantes o educandos, se les puede llegar a otro más nivel, ¿verdad?
hasta el número 30, hasta el número 50 inclusive, dependiendo de la capacidad del infante, ¿sí? Comprenden las figuras geométricas, resuelven problemas simples, razonados, matemáticos, como una simple suma, una resta, sea aquí relacionado con figuras, sea con objetos, con frutas, etcétera, ¿verdad? Algo muy dinámico, muy didáctico. En la primaria, pues bueno, ya estamos ya en otro nivel, donde no deja de ser el reto matemático, pero se vuelve un poquito más complejo, ¿sí? Operaciones con más de 2 cifras, aparecen las tablas de multiplicación, entre otros problemas razonados más difíciles de resolver. En la secundaria, pues bueno, aquí aplicamos técnicas de resolución, ¿sí? Las operaciones básicas, pues están por demás. Las llevan a partir de la primaria, bueno, inclusive desde el preescolar en adelante, no dejan de aparecer, ¿sí? Nada más que se vuelve más complejo. Hablamos, por ejemplo, de las variables, hablamos de el plano cartesiano, etcétera. O sea, otros temas más complejos en el área de las matemáticas, ¿sí? Y bueno, en media superior, que es preparatoria, bueno, aquí el estudiante ya tiene la posibilidad completamente de resolver situaciones. Y si no las entiende, construir él mismo su propio conocimiento. ¿Cómo? Hoy en día tenemos a nuestro alcance tutoriales. Anteriormente no existía eso, no había esa posibilidad, todo lo teníamos que adquirir de los libros, repasar la lección una y otra vez o inclusive hacer muchos problemas hasta que nos quedara claro. Otra de las competencias es la exploración y comprensión del mundo natural y social, donde el estudiante adquiere si estamos en el preescolar, sus aprendizajes previos o primerizos para poder comprender lo que pasa a su alrededor, explorar fenómenos naturales, divulgar la curiosidad, la espontaneidad e inclusive hasta experimentar, ¿sí? En la primaria reconoce la gente que se vive a su alrededor, empieza a incorporarse a grupos sociales, ¿sí? Los grupos de amiguitos, los grupos en equipo y demás, dentro y fuera de la escuela, ¿verdad? Inclusive hasta en su casa o en su misma comunidad. Y bueno, en la secundaria ya es más complejo porque ya hay otras herramientas, ya hay otro tipo de material que implementa este tipo de competencia, como por ejemplo las lecciones, investigaciones en internet, implementando obviamente las TICs, visitas periódicas a las bibliotecas, lectura de libros, videos, etcétera. ¿Sí? Y en la media superior, pues bueno, ya es más completo, más relevante y hay un poquito más de responsabilidad. Igual, cumple con las demás especificaciones, pero aquí ya aparecen otras ciencias más complejas como la tecnología, la sociología, la psicología y demás ciencias sociales, ¿sí? Pasamos al pensamiento crítico y solución de problemas, donde el estudiante debe de tener la capacidad de autocriticarse y criticar a alguien más, siempre y cuando sea de manera constructiva, ¿sí? En todos los niveles, aquí lo primordial es que el estudiante sepa plantear hipótesis. ¿Alguien me puede decir qué es una hipótesis? ¿Alguien me puede mencionar qué es una hipótesis? Sí, si me permite. Sí. Una hipótesis es un proceso en el cual se lleva una investigación, del cual no está determinada a ser cierto. Simplemente son los pasos o procedimientos que se siguen para llevar a cabo esta investigación de X tema y si se ve y se analiza y se concreta que es cierto, bueno, pues se hace ley. Y si no, se desecha y se vuelve a llevar a cabo el procedimiento hasta donde pudiese haber estado la falla. Pero una hipótesis, Exactamente. bueno, Sí. bueno, Sí. una hipótesis es básicamente una investigación, nada más. Pero no se concluye si es cierto o es falso.
Miren, ¿ok? si nos metemos en materia de metodología de la investigación, la hipótesis juega un papel muy importante. La hipótesis se asocia con suposiciones, con preposiciones que nosotros hacemos ante una situación o ante un nuevo conocimiento. Entonces, sí es cierto que es parte de un proceso investigativo y por tanto metodológico, porque con investigación posterior se da uno cuenta si es verdadera o es falsa la suposición o preposición que nosotros tuvimos al principio, ¿sí? Es cuando nosotros suponemos algo sin conocer certeramente del tema. Entonces, cuando nosotros nos damos a la tarea de investigar, de indagar, de preguntar o hacer cualquier tipo de acción que nos permita encontrar la verdad, nos damos cuenta si lo que nosotros suponíamos era verdadero o simplemente era falso. Y como dice el compañero, las falsedades se eliminan, se indaga más a profundidad para poder hacer asertivas o certeras todas las hipótesis. ¿Ok? Entonces, muy bien. Bueno, nos queda ya poco tiempo para terminar la sesión. Vamos a continuar. Terminando esta sesión, elaboran la actividad número 3. Acuérdense que la actividad número 2 se va construyendo en todas las sesiones. ¿Sí se acuerdan? Ya subieron la primera parte de la actividad 2 al término de la sesión 1. Cuando termine la sesión 2, suben la segunda parte de la actividad 2, que es otra fotito, y al término de la tercera sesión, sí, termina la actividad 2, que es con la última foto. ¿Ok? Entonces, la actividad 2 se va desarrollando durante todas las sesiones. No es de que ya la entregué y ya terminé. No, todavía siguen. ¿Me explico? ¿Me explico en cuanto a la actividad 2 o no? Sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. A ver, Bien, dígame, una pregunta. dígame, sí. En la actividad 1 es mandar las evidencias y el cuestionario, ¿verdad? No, en la actividad 1 es responder en el enlace que se marca en Classroom el examen diagnóstico. Lo envía y se entrega a la actividad número 1. La actividad 2 sí es la que se manifiesta o se parte, por así decirlo, en 3 secciones. ¿Sale? Por eso cada sesión tiene su apartado en Classroom para que ustedes abran. Ahí dice, claro, sesión 1, actividad 2, lo abren, suben su fotito. Lo cierran, perfecto, ya lo entregaron. Después abren actividad 2, sesión 2, lo abren, suben su segunda fotito. Y así sucesivamente con la sesión 3. ¿Ok? ¿Hay alguna duda respecto a las actividades? ¿No? No, sí está bien. Sí, está bien. Perfecto. Si hay alguna duda, comenten, ¿eh? No se queden con la incertidumbre. Bien, el fin número 5 es construir metas y estamos hablando de las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida, ¿sí? Desde cuáles son nuestras metas a corto, mediano y largo plazo, qué quiero hacer en un futuro, con qué personas quiero convivir, con cuáles lo hago actualmente, cuáles son mis intereses, cuáles son mis habilidades, mis capacidades, etcétera. Por contar de forma global la meta principal, ¿verdad? En este fin académico, ¿ok? Construir relaciones sólidas, basadas en el respeto y la tolerancia, nos lo indica en la presentación. El trabajar en equipo, que es el fin número 6, o el trabajo colaborativo, a mi consideración es uno de los más importantes, porque el estudiante adquiere las habilidades y aptitudes necesarias para convivir e interactuar con más personas, ¿sí? Cuando nosotros formamos un equipo de clase, sabemos de antemano que los mismos compañeros o alumnos, infantes, etcétera, se van a encontrar con diferentes puntos de vista, con diferentes personalidades, ¿sí? Entonces, aquí la esencia del trabajo colaborativo es justamente eso, que se involucren, que interactúen y conozcan, ¿sí? Los diferentes puntos de vista. Entonces, es una de las
competencias más importantes. En preescolar, bueno, se inicia de forma individual o de forma grupal. Le tenemos que dar autonomía al estudiante, al infante, ¿verdad? Porque cuando van ingresando a primer grado y no llevan previamente la asistencia a estancia, es difícil para la educadora, porque el niño se está adaptando, está reconociendo y apenas aprendiendo, ¿sí? Y bueno, en los otros niveles se vuelve un poquito más complejo, ¿verdad? Aparecen otro tipo de responsabilidades, trabajo en conjunto, otro tipo de obligaciones, etcétera. ¿Vamos bien con los fines hasta aquí? Están muy sencillos, ¿verdad? Sí. Más que nada es platicado, para que los conozcan. Esto se lo quedan de evidencia para que después lo lean con más calma. Nos vamos con la número 7, que es la convivencia y la ciudadanía, es decir, ser un buen ciudadano, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad del 50% de los saberes, ¿sí? Y conductas del estudiante dentro del aula. Y el otro 50%, ¿quién lo tiene? ¿A quién le compete? ¿Alguien me puede decir? El 50% del trabajo es de nosotros como docentes y el otro 50%, ¿de quién depende? Los familia. De la familia, exactamente, la familia. Y lamentablemente, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, que hay muchos padres de familia, ¿sí? Que son un tanto desconsiderados o se desapegan de sus obligaciones, ¿verdad? Porque simplemente van y dejan al estudiante, dejan al hijo a la escuela y que la maestra o el maestro se haga cargo. Entonces, cuando se les necesita el apoyo, a veces están ausentes o simplemente no asisten a las juntas de padres de familia. Entonces, es bien difícil cuando un estudiante muestra bajo rendimiento y no le podemos ni ayudar, porque el padre de familia le da por su lado solapa, entonces no tenemos apoyo realmente, ¿verdad? O sea, en algunos casos suele pasar. Otros padres de familia, pues no, simplemente cumplen con sus responsabilidades. Bien, entonces, los principales valores, saberes o hábitos y parte de la cultura la quieren en casa, el 50%, ¿sí? Para ser un buen ciudadano. Y el otro 50% en casa, ¿sí? Desde la instrucción de la ciencia como tal, de cualquier asignatura que les impartamos, los valores primordiales en convivencia con compañeros o de forma individual dentro del aula de clase o dentro de la misma institución educativa, etcétera. Entonces, eso varía de acuerdo al nivel, ¿verdad? Primero la identificación de la familia como tal, aprender a convivir, aprender a respetar las diferentes costumbres y tradiciones de los demás compañeros. En la primaria, pues bueno, se entabla un diálogo más elocuente, más estable, donde empiezan a aparecer los derechos y las obligaciones, tanto como estudiante y como ciudadano. En la secundaria ya hay más diversidad, hay diferentes culturas, tenemos diferentes etnias, lingüística, etcétera. Entonces, aprender a vivir con ello, ¿sí? Sabemos que hay reglas sociales, ¿sí? Hay leyes que debemos de cumplir y respetar, ¿sí? Bien, nos vamos con la número 8, valorar el arte y la cultura. Esto es bien importante, ¿sí? No sé si actualmente, ahorita yo, como les comento, no estoy tan familiarizada con el nivel básico, preescolar, primaria. No sé si se implementen aún todavía los clubs. ¿Alguien me puede comentar de su experiencia los conocidos clubs o ya no se implementa eso? ¿Quién trabaja con clubs actualmente? Por lo regular, club artístico es una actividad cocurricular. Es que los ponen a hacer deporte. Sí. Karina, la oigo que está platicando, Karina. Sí, bueno, en mi caso los clubes no dieron el funcionamiento como se pretendía al inicio, ya que era mucha pérdida de tiempo donde se trasladaban de un lugar a otro.
y realmente no se aprovechaba el tiempo como era. Así es. En mi caso, yo di el club de nutrición, bueno, cocina sana y saludable.